En los últimos años se instaló una idea en redes, medios y conversaciones cotidianas, que la gente va cada vez menos al cine. Las plataformas, las crisis económicas y el cambio de hábitos pueden estar anunciando el fin de una era. Pero, ¿qué está pasando realmente con las salas de cine en Argentina? Antes de responder, es necesario mirar los números. Los datos oficiales del INCA muestran tendencias claras que nos ayudan a entender qué está pasando con las salas de cine en Argentina. La asistencia se mantiene sorprendentemente estable en el largo plazo. Si comparamos desde 2001 hasta hoy, vemos que los picos históricos, como los casi 52 millones de espectadores en 2015, conviven con caídas coyunturales como la de la pandemia. La recuperación post-pandemia es contundente. En 2021 hubo apenas 16 millones de entradas. En 2022 el número se duplicó. Y en 2023 la asistencia volvió a niveles fuertes. El regreso es real y sostenido, sobre todo por el público. Los datos conviven entre cierres y aperturas, crisis y expansión, retroceso y recuperación. Para entender este mapa tan contradictorio, hablamos con dos voces centrales del sector. Carlos Pirovano, presidente del INCA, sostiene que la imagen actual de las salas de cine no es lo que muchos se imaginan. Hoy no hay salas que están resistiendo. Es decir, de hecho se están abriendo salas en línea. Y yo te diría que hoy ya están abriendo cines en el interior, en localidades muy chicas, donde está volviendo a ser negocio. En todo el siglo XXI, el número de espectadores siempre se ha mantenido más o menos constante. Es cierto que hay como un tema hoy de contenidos. Hay muchas películas hechas hace unos años que ya no son el tipo de película que le gusta ver a la gente. Los contenidos de cine fantástico y de terror están siendo de alguna manera el furor. Para Pirovano, las plataformas no son el villano. Las salas compiten con Netflix, con Amazon, con el pay-per-view de Google, y todo eso compite entre ellos. Videos que cobran un fee de servicio o videos que cobran por ver la película, están todo el tiempo compitiendo entre ellos. La sala tiene una experiencia diferente, y quien va al cine no solamente quiere ver una película, quiere tener una salida, quiere tener un encuentro social. Entonces, en ese sentido, yo creo que no son estrictamente competidores. Sí es cierto que de alguna manera el streaming le quita contenido a las salas, porque hay ciertas películas que la gente dice, la puedo ver en casa. Entonces se está reconfigurando un tipo de películas que uno quiere ver en sala. ¿Correcto? Desde el INCA afirma que por primera vez se está controlando la cuota pantalla y premiando a quienes programan cine nacional, pero reconoce errores del pasado. Hubo una política pública que financiaba películas sin espectadores, que es algo totalmente nefasto. Después hay una cuestión también de que el cine es un negocio difícil. Vos tenés que entender qué es lo que quiere el espectador. Y también es cierto que el espectador cambia muy rápido de gustos. Hay ciertas cosas que están más constantes. Es decir, es cierto que hace unos años el cine de fantástico y de terror vive un boom, sobre todo en los sub-20, sub-25. Pero también es cierto que hay que redefinir la experiencia del cine. Del otro lado del ecosistema, Matías Condito, director de la distribuidora de cine de terror, propone una mirada crítica acerca de la estructura del cine en la Argentina. Curioso eso, porque en verdad vos lo que tenés que entender no es solamente el público que elige o no elige las películas, también es cómo las películas llegan al público, las experiencias que tuvieron desde que salieron de la producción, cuánta inversión publicitaria tuvieron, qué lugar le dieron las salas. Entonces es muy fácil decir, hey, a esta no la vio nadie, pero veamos por qué no la vio nadie. ¿No la eligieron? ¿No se enteraron? ¿No le llegó? Bueno, de esa manera vos lo que tenés que hacer
pensando en la idea del espectador de cine, es siempre ir generando y creando, educando espectadores. Que entiendan por qué ir a un cine es distinto a ir a verla en la casa, en Netflix o en una pantalla como un celular. De hecho, yo como distribuidor independiente, a mí me cuesta muchísimo estrenar en cines pequeños porque tienen 2 salas y la van a estrenar a la de Disney y van a estrenar a la Universal y ya no queda más espacio. Entonces, pero también el gran problema es que por esa mentalidad, para mí un poco obtusa, de seguir haciendo siempre lo mismo, se pierden de hacer pequeños negocios. Yo creo que hoy el cine la posibilidad en el cine es hacer muchos pequeños negocios y no un gran negocio. Entonces, cuando nosotros pensamos en la distribución, también tenemos que pensarlo desde el principio de todo el proyecto. Cuando vos te sentás a decir, bueno, esta es la película que yo quiero hacer, ¿para quién es? ¿A dónde empiezo a hablarle? ¿Cuándo le empiezo a hablar? ¿Desde qué lugar? Eso, de hecho, me parece que es tan importante que lo tome el Instituto de Cine, el tema de la comunicación. De hecho, en una época había un fomento para la distribución. Según Matías, el boom del terror es real, pero debe analizarse con cuidado. El cine de terror y la ciencia ficción, yo le digo más que nada el terror, funcionan, pero también se genera un espejismo. Nosotros somos una distribuidora solamente de películas de terror. Yo solo estreno películas de terror. ¿Por qué? Porque claramente sé que en la Argentina y en el mundo el terror tiene una comunidad, tiene espectadores, pero también soy muy consciente que el 80% del público que va a ver terror no es público fan del terror. No es gente que le gusta el terror por el género. Es gente que disfruta el género y es gente que va al cine a lo más primordial que es el cine, que es entretenimiento. Que vos hoy viendo la taquilla anual de este año de terror, vos tenés un 80% del público en 3 películas, de repente decís, hey, ¿funciona tan bien el terror? ¿O realmente estas 3 películas llevaron la suficiente cantidad de gente para darte la idea de que hoy el terror es un 30% de la taquilla total del año? Pero desmenucémoslo y te vas a dar cuenta que en verdad con esas 3 películas por ahí tenías el 27% de esa taquilla. Aunque sus diagnósticos difieren, ambos coinciden en algo. El cine argentino necesita reconstruir su vínculo con el espectador. En este reportaje vamos a analizar datos, políticas públicas, tendencias de consumo y voces del sector para responder una pregunta central. ¿Los cines en Argentina están en crisis o en transformación? Para comprender la dimensión del presente, hay que mirar el contexto histórico, la economía del sector y las leyes que sostienen la actividad cinematográfica durante estos años. El debate sobre las salas vacías no es nuevo y enfrenta 2 posturas recurrentes. En 2019, el análisis del sector comercial atribuía las bajas coyunturales a una falta de títulos internacionales, no a la economía en general. Hay un material muy fuerte, muy fuerte, con lo cual creemos que esta caída, esta baja que hubo de febrero es pura y exclusivamente por falta de títulos. Nosotros siempre decimos que el cine es un entretenimiento muy barato cuando uno considera lo que termina pagando con todas las promociones que hay, es muy accesible para todo el mundo y no creo que haya en el mercado una posibilidad para el entretenimiento, para la familia o para la gente que tenga un valor tan bajo y que pueda disfrutar tanto tiempo de un evento como es el de estar en una sala de cine. Sin embargo, para el arranque del 2025, los datos de taquilla y los medios reflejaban el impacto directo que había en los bolsillos de las familias. Si cruzamos las métricas del INCA sobre el valor promedio de una entrada y el costo del consumo total, la brecha es evidente. Crisis total en las salas de cine. Enero cerró con el número de espectadores más bajo desde el 2002. ¡Wow! La venta de entradas se representó un 25% menos que en 2025. Se reporta la caída más baja de los últimos 30 años. Incluso estamos hablando de que en pandemia, en la época de la pandemia, cuando reabrieron las salas de cine, venía más gente que lo que está viniendo ahora en estos últimos años. Desde el 2002 que no se veían estos números. El modelo de financiamiento público y las normativas
han estado bajo la lupa durante varias etapas de la industria. En un reciente informe de Nota Social, se expuso la postura del gobierno nacional acerca de los subsidios y las bajas audiencias en salas. En 2023, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera, que tuvo apenas 5 espectadores. 300 metros cuadrados y 8 ventanas, que tuvo solo 4 espectadores, más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos. Frente a esta postura, la defensa de la autarquía histórica del Fondo de Fomento viene replanteándose hace varios años. Ya en el contexto del conflicto audiovisual de 2017, varios referentes venían argumentando sobre la importancia de la ley de cine. Los países que tienen cine, salvo Estados Unidos, la India y Rusia, cuyo mercado le permite enfrentar y solventar sus películas, tienen un apoyo claro para que exista esta dimensión. Estoy hablando de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Brasil, de México. Si no, no tenemos esto. Yo cito siempre, para sorpresa de mis amigos, a un señor que se llama George Soros, que escribió hace como 15 años el libro Crisis del Capitalismo Global. Y en un capítulo dice, el mercado, muy bueno, defiende el mercado, pero si le aplicamos la regla del mercado a la cultura, la destruimos. Palabra de George Soros. Hombre lúcido, hombre que no viene del trotskismo ni de... No, todo lo contrario. Pero es un hombre lúcido y sabe que hay una dimensión del ser humano que hay que preservarla, la identidad cultural. Eso expresa nuestro cine y por eso lo vamos a defender, como decía Churchill, en la tierra, en el agua y en el mar, sangre, pero sepan que lo vamos a defender. En una entrevista emitida por Futurock en el 2023, el investigador y preservador cinematográfico Fernando Martín Peña hablaba que el problema del Inca radicaba en la falta de la actualización de los cánones en el cine. Históricamente, la ley de cine, de creación del Instituto de Cine del 57, que no es una ley muy progre, imagínate, porque el 57 era Aramburu, dispuso que el instituto contase con un 10% de las entradas que se vendían. Es decir, ya en ese momento se grabó la exhibición, no del cine argentino, sino de todo el cine para financiar el cine argentino. Entonces, lo que habría que hacer es continuar la lógica de esa ley, como se hizo en el 94. En el 94 se pasó de grabar la exhibición en salas a la exhibición en televisión y en los canales de cable, más lo que en ese momento eran los videoclubes, los que alquilaban DVD. Entonces, el instituto a partir del 94, digamos, recuperó fondos, creció muchísimo. Y la misma lógica es la que habría que aplicar ahora. Es decir, si la exhibición se trasladó de todos estos formatos a las plataformas, sin ni siquiera cambiar el texto de la ley, porque la ley habla de exhibición, y bueno, hay que ir a buscar la plata ahí. ¿Qué va a hacer? A la crisis de financiamiento se le suma un problema de distribución que arrastra el cine de autor. Así como los informes de cantidad de espectadores por película estrenada muestran una brecha gigante entre películas estrenadas internacionales e independientes, el circuito alternativo tiene problemas más estructurales. Tiene que ver también con un fenómeno que creo que en algún momento lo hablamos, que es que durante julio y todavía parte de agosto están las películas de vacaciones de invierno, tanques de animación, y al cine argentino se le cierra las puertas en general en esa temporada alta del receso invernal, y después se acumula mucho para fines de agosto, septiembre y octubre. Sí, pero yo puedo entender eso con las películas grandes, digamos, ¿no? Con Los Más Dos, Todos Tenemos un Plan, bueno, pero me parece que las del Malva y todas esas, no sé si están tan presionadas por... No, ahí podría haber, de hecho es verdad que el Malva por ahí tenés un mes que estrena una o dos argentinas y... Yo no me acuerdo cómo fue en agosto, por ejemplo, pero sé que por ejemplo en octubre también vuelve a aparecer la misma situación, va a haber varias... Sí, hubo menos estrenos en los últimos meses. También es cierto que el Malva te permite mantener, en el caso de
tierra adentro, antes el estudiante, por ahí están lo que da en lo que rinden. Claro, lo que rinden. A esto se le añade la problemática histórica de la memoria audiovisual del país. Un dato que resalta Fernando Martín Peña en 2023. Nosotros perdimos más del 50% de nuestro patrimonio. O sea, nosotros estamos antes de la edad de piedra, no llegó el hombre todavía. ¿Y acá por qué no hay? No sé, yo ya digamos, no quiero ni pensar. Es más, gracias que está Fernando Martín Peña. Por eso, sí, digo, donde no está el Estado aparecen los Fernando Martín Peña. No, hay una desidia de muchos años que es una desidia combinada, por un lado, por supuesto, por el lado de la política, pero por otro también por el lado de la propia comunidad cinematográfica, sí, claro, que entiende que le tiene que pedir al Estado para producir, pero no entiende que le tiene que pedir al Estado también para difundir eso que el Estado le ayuda a producir. Claro. Y en tercer lugar, preservar eso en lo que además el Estado está poniendo plata. O sea, si no se ocupa el Estado, la propia comunidad le tendría que importar que eso que el Estado te está dando se conserve. Bueno, nunca pasa eso. O sea, siempre se pide plata para producir exclusivamente. En el bloque anterior, el debate pivoteaba entre las grandes cifras y el negocio del pochoclo. Cuando nos corremos puramente del circuito comercial, existe un sistema más artesanal pero menos complejo. Frente a las grandes cadenas que compiten por tanques de Hollywood, existen salas que no buscan volumen, sino identidad. Espacios donde la curaduría reemplaza al simple casillero de programación. Para entender otra resistencia, hablemos con Diego Brodersen. Él es crítico, periodista y director de la programación de la sala Leopoldo Lugones. Y le preguntamos qué significa hoy, en épocas de algoritmos, elegir qué se proyecta. Bueno, depende del tipo de sala, obviamente. Yo programo la sala Lugones, que no es una sala comercial. No exhibimos las películas que suelen exhibirse en los complejos de cines con estrenos todas las semanas, con lo cual mi respuesta a la pregunta va a ser muy diferente a la que te puede dar un programador de un complejo como Cinépolis o Hoyt Cinemark. En nuestro caso, como nuestra programación está muy concentrada en ciclos retrospectivos, exhibición de clásicos y obviamente estrenos contemporáneos, y al ser una sala que no depende, digamos, del rendimiento, estrictamente del rendimiento en taquilla, el concepto de programación es muy diferente. O sea, la idea de la sala y desde la programación es ofrecerle a nuestro público, como dice nuestro eslogan, lo mejor del cine contemporáneo y clásico. Porque, digamos, es muy interesante contrastar el concepto de programar una sala de cine cuando uno lo piensa desde una sala como la Lugones o el Malva y una sala comercial. La sala comercial, programar es poner en un casillero la película, qué horario conviene, si conviene que esté doblada o subtitulada, en cuántas salas de cuántos complejos va la película. Eso es programar para si vos entrevistás a un programador de una de estas cadenas, te va a decir eso. Acá programar no es eso. Programar es tratar de ofrecer a lo largo de la temporada, de febrero a diciembre en nuestro caso, ciclos variados, diversos, algunos más populares que sabemos que van a tener más llegada al público más general, ciclos más cinéfilos, más específicos, más experimentales, cine contemporáneo con cine clásico. Eso es programar y ver, digamos, generar una especie de curva a lo largo de la temporada, de manera que la sala no esté ni demasiado fría, ni juntar de repente 2 o 3 ciclos que sabemos que van a ser muy populares juntos. Eso es pensar la programación, digamos, más allá del gusto, que uno lo tiene y programa también en base a eso, y en lo que uno cree que es el gusto del público. Bien. Programar en nuestro caso es curar, bien, como se lo llama en el ámbito más artístico y creativo. Programar en el caso de un complejo tiene más que ver con el concepto de producto. Pero la crisis económica golpea todos los niveles del consumo cultural. Situaciones de incertidumbre golpean el bolsillo de los espectadores, modificando conductas que antes eran automáticas. Y así Brodersen lo nota semana a semana. Los números no mienten y nosotros en la sala notamos una ligera merma en la cantidad de espectadores. Para mí es muy notable, lo notamos mucho, por ejemplo, en ciertos ciclos. Nosotros tenemos retrospectivas, por ejemplo, de 10, 12, 14, 15 películas,
Lo que venimos notando desde el año pasado a este año es que de repente el espectador que antes sacaba entradas para 2, 3, 4 películas de un ciclo, ahora está un poquitito más cuidadoso y está sacando para 2. Y otro detalle interesante, las entradas para la sala se pueden sacar online o presencial. Y a diferencia de lo que venía ocurriendo en años anteriores, donde la gente sacaba mucho en preventa de manera online, este año notamos que se vende mucho más a último momento, lo cual entiendo quiere decir que la gente espera para realmente saber si va a venir y no saca entradas pensando que quizás venga y bueno, por ahí la devuelve o no. Entonces me parece que hay un cuidado más en el bolsillo. Lamentablemente eso viene a ocurrir. Ok, o sea, es una relación con la caída, digamos, de espectadores a lo económico, más que tal vez que, no sé, no hay interés en este tipo de películas o... ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que es muy económico porque la programación en general es bastante similar año tras año, en el sentido de que, bueno, no es que un año tenemos un énfasis puesto en algo más contemporáneo y otro más clásico. O sea, la programación anual es bastante homogénea año a año y más allá de lo heterogéneo de los ciclos. Y yo creo que se debe más a un tema de situación económica que a cualquier otro posible. Hoy en día las plataformas impiden que nos vayamos de nuestras casas y vayamos al cine. Carlos Pirovano propone esta redefinición de experiencia como es la de la sala Lugones. Acá no es importante la tecnología 4D o los pochoclos, sino el respeto y el silencio. Los complejos comerciales, lo sabemos, viven de la venta de pochoclos y otros productos de candy bar. O sea, el ingreso, el porcentaje más fuerte de ingresos y de ganancias en los complejos no es la proyección, no es la experiencia cinematográfica. Nosotros acá, como verás, no tenemos ni candy bar, ni pochoclos, ni nachos, ni nada que se le parezca. Con lo cual, desde una sala como la Lugones, que bueno, insisto, no es una sala comercial, es diferente, lo que se ofrece, el producto que se ofrece es ver una película en pantalla grande, en las mejores calidades técnicas posibles, con un público que en general, salvo excepciones, siempre las hay, pero el público de la Lugones es un público que no habla durante las películas, que no saca el celular, salvo en los últimos tiempos, sí hay unas fotitos al principio, pero digamos, es una experiencia muy distinta a la del complejo, donde la gente se acostumbró a replicar lo que hace en su casa, y come, y habla, y comenta, y mira el teléfono. Acá eso no ocurre. De hecho, si ocurre, la gente más fiel a la sala tiende a chistar y gritar. Así que hay como un autocontrol de la sala que es muy interesante. Un programa de 400 golpes, una película que se ha visto por infinidad de veces, por todos los medios posibles. Está editada en formatos hogareños, se puede bajar. Sin embargo, la gente dice, o sea, la tendencia a volver a ver por enésima vez un gran clásico, pero en pantalla grande es muy fuerte. O sea, ahí gana el formato. Esa mística de la pantalla grande y el formato como resistencia no es exclusivamente de la ficción clásica, sino también de un formato históricamente postergado, como lo es el cine documental. Bien, esta quedó. Para batallar contra el sesgo de que el documental quedó relegado al living de casa, hablamos con Jorge Colás y Carolina Fernández, programadores de la sala Avalon en el complejo Ítaca, en el barrio de Almagro. Ellos crearon una sala híbrida donde fusionan el stream con lo presencial. Nosotros venimos del sector documental, hacemos hace mucho tiempo películas documentales, tenemos una productora que se llama Salamanca Cine y siempre las películas documentales tienen un problema con la exhibición. Hay pocas salas que están interesadas por la exhibición de documental, a veces te dan una semana y la gente apenas se entera de que esa película está en las salas, no llega a ir al cine a verlas. Como que sentíamos que el documental necesitaba otra forma de exhibición, tal vez con más tiempo, con funciones tal vez semanales, aisladas, y no esta idea del cine más comercial o el de cine de ficción de jueves a domingo y ahí vemos qué pasa y en base a eso se sigue o no se sigue en cartel. Entonces, a partir de eso, un día dijimos, bueno, tenemos tantos problemas con la exhibición de nuestras propias películas que está bueno encontrar o hacer un propio camino, y ahí surgió un poco la idea de Avalon, que es una sala que es por un lado presencial, que se proyectan documentales argentinos en el complejo teatral Ítaca, en Almagro, en la calle Humahuaca,
Y por otro lado tenemos la plataforma en donde también esas películas y otras películas documentales pueden ser exhibidas a través de una computadora y vistas desde cualquier lugar del mundo. Curiosamente, las encuestas nacionales de consumos culturales ubican al documental en los últimos escalones. Sin embargo, las docuseries y casos reales en las plataformas explotan. Desde Avalon analizan esta aparente contradicción para abrir una nueva oportunidad. Cuesta que la gente vaya a ver cine documental, sobre todo en salas, pero por ejemplo en las plataformas de streaming prácticamente el 50% del contenido que ve el público es documental. Entonces cuando uno dice que no ve documentales, bueno, por ahora está viendo documentales en streaming y yo creo que el documental está ganando terreno en salas. Sí, me parece que está bueno también decir que mucha gente empezó a ver documentales con las plataformas de streaming, ¿no? Las docuseries de Netflix o de HBO. Como que eso, por un lado, estuvo bueno que mucha gente que antes no veía documentales porque solo los daban en una sala o en espacios o en festivales independientes, empezó a través de las grandes plataformas a ver cine documental. Entonces sentimos que por un lado eso está bueno y la gente está un poco más acostumbrada que otros años, que otras épocas a ver cine documental, pero a la vez también nos parece que está bueno como desligar la idea de ver documentales solamente en plataformas, ¿no? Como que también la gente puede ir al cine a ver una película documental y llevarse un poco esto que hablábamos de la experiencia. Algo que se genera muy lindo es esa especie de ritual de ir al cine, ver con otra gente una película documental de temáticas muy diversas. Eso está bueno también. Y también después de las proyecciones hay una charla con los directores o directoras que también te da como un plus y algo que por ahí desde tu casa no lo tenés. En cambio, Avalon nació como un formato mixto, adaptado a los tiempos actuales. Sin embargo, la respuesta de los espectadores descolocó las métricas. En tiempos de hiperconectividad, el contacto físico ganó la pulseada. ¿El formato híbrido, claro, decís? Sí, se puede llegar a replicar. Yo lo que siento es que por más que la película esté en la plataforma, mucha gente elige la presencialidad. Porque, o sea, es más fácil obviamente entrar en la compu o en la tele de tu casa y ver la película, pero al elegir la presencialidad elegís lo que vos comentabas al principio, la experiencia. Venir, saludar a los realizadores, tomarte un café en el bar, después todos se llevan abrazos, como esa necesidad de la presencialidad es como el diferencial que tenemos acá en la sala. Sí, de hecho por ahí hay algún antecedente que tiene que ver con los festivales en pandemia, que algunos hicieron sus versiones virtuales y en algún momento cuando se empezó a abrir, algunos festivales tenían esa doble modalidad, ¿no? De por un lado algunas proyecciones presenciales y algunas otras que eran virtuales, ¿no? Entonces un poco también tomamos de esa experiencia la idea cuando creamos Avalon y de hecho suponíamos que iban a funcionar mucho mejor la plataforma y la verdad es que funciona mejor la sala presencial, ¿no? Como que mucha gente tiene por un lado la necesidad de exhibir sus películas en una sala y mucha gente también tiene la necesidad de ver estas películas, debatir, charlar, estar acá. Así que fue una grata sorpresa en ese sentido. Al principio de este informe nos planteamos un dilema que inunda los debates culturales. ¿Estamos ante la crisis terminal de las salas de cine en Argentina o ante una transformación profunda de sus estructuras? 5 miradas distintas para una sola certeza. No es el fin de las salas de cine, sino el fin de una sola manera de consumirlo. La transformación ya empezó y el público, por suerte, sigue eligiendo encontrarse.